Hola amigos, ¿qué tal? Nueva entrega del programa Llamando a. Y en este caso llamamos a un antiguo amigo con el que compartimos televisión, hicimos muchos programas, él hacía unos programas tremendos sobre filología sería, ¿no? Quizá. Y bueno, os quiero presentar sin más a Marco Pagano. Marco, ¿cómo estás? Hola Miguel, muy buenas tardes, estoy muy bien, perfectamente, encantado de estar aquí. Igualmente y de reencontrarme contigo. Estos programas sirven para reencontrar a los amigos, porque en esta nueva realidad, ¿no? En esta nueva normalidad, me parece que como no nos veamos por Zoom, ya poquito nos estamos viendo. Bueno, parece que ahora recogen cable, ¿no? Un poquito, por lo que veo. Sí, bueno, yo no le prestaría el más mínimo de atención a esta gente. Sí, ¿eh? Es igual como hace, por ejemplo, la crítica que yo hago a Alex Jones, Ah. que es un referente en el tema de la lucha contra el sistema actual, es darle demasiada importancia a esta gente, ¿no? Porque al final y de lo que trataremos hoy precisamente es de crear un nuevo sistema en el que ellos no puedan meter mano Ujú. y en el que nosotros hagamos lo nuestro, ¿no? El pueblo haga la suya sin prestar atención a los políticos y al sistema establecido que sabemos que no deriva de unas elecciones justas, sino que las elecciones no hay recuento de votos, como bien denuncian elecciones transparentes, y por tanto todo este gobierno, todos los años anteriores, no tiene ninguna legitimidad y por lo tanto hay que hacer un reset del sistema actual, hay que eliminar a todos estos políticos, todas las instituciones y volver a empezar. Porque bueno, de esto queríamos hablar justamente, ¿no? Porque yo quería preguntar que qué ha sido de tu vida en este tiempo. Sé que estás viviendo por ahí, por Alicante y tal, ¿no? Siendo de Barcelona tú eras, ¿no? Sí, sí. Sí, yo soy nacido en Barcelona, he vivido muy de cerca lo que es el progresismo, el fascismo progresista, que yo le llamo, que es fortísimo en Barcelona. Y bueno, mi carácter siempre ha sido más bien conservador. Entonces yo he tenido unos grandes problemas en cuanto a las relaciones Con la gente. con la gente, familia, amigos, porque claro, allí la mayoría son progresistas, en Cataluña en general, ¿no? Ujú. Entonces es complicado. Pero bueno, de esta manera también me ha servido para reafirmar y para contrastar mis ideas con las ideas opuestas, ¿no? Que eso es que es Claro. imprescindible. Sin duda, eso es lo que hace que, bueno, que se pueda avanzar, ¿no? Que uno piense Sí, sí, blanco y otro negro. Yo en sí. este sentido también comentarte que, bueno, que yo siempre he sido tan de izquierdas que no me han querido ni los de la izquierda, ¿no? Pero claro, fue empezar a entrevistar a personas, Pedro Claro, Varela, etcétera, etcétera, y dije, ey, cuidado, primero, que aquí la izquierda tiene muchos muertos en el armario, eso punto número uno. Y claro. punto número dos, a los hechos me remito. O sea, ¿qué concepto, no sé, concepto comunista puede haber hoy en día que haya triunfado? Porque el concepto en sí ya es un poco extraño, ¿no? Del decir, bueno, es que yo he trabajado mucho más que otro y yo tengo dos pisos y ahora resulta que no, que tiene que ser que el otro que está viendo el Netflix y tal, pues resulta que ahora tenemos un piso para cada uno, ¿no? Y todo esto, ¿no? También con el tema, supongo que a ti te pilló también el tema de independentismo, también aquí en Cataluña, Claro, también te pilló. claro. Ujú. Bueno, yo no era independentista, yo he vivido fuera de Cataluña tiempo. Después, el día 1 de octubre, pues por aquella cosa mía de siempre proteger al más débil, pues me hice independentista diciendo que han entrado aquí los piolines pegando palos y tal. Y luego ya vi, después de conocer a David Raventós y otra compañía, digo, cuidado, que aquí... Total, que ahora no sé ni dónde estoy, pero sí tengo claro que ahora cuando dices tus ideas, o comulgas con el pensamiento único, o eres un Ujú. fascista, un racista. Claro. Claro, aquí estamos en un problema importante, al margen de que nos queramos afianzar con él, pero es bueno que lo sepamos, ¿no? Este problema mundial que está Claro, habiendo, ¿no? claro. Entonces, hay muchas formas. Yo hablo con mucha gente y veo qué podemos hacer, cada uno pues tiene su opinión. El que es más espiritual dice, bueno, esto es una guerra espiritual, lo que hay que hacer es meditar. Bien, perfecto, Ujú. chapó, te lo compro. Otro que pueda decir otra cosa. Claro, tú has ido a la parte política. A la parte política y tengo entendido, y explícamelo y corrígeme lo que diga, las tonterías que diga, has creado como una especie de nueva constitución para un país, por ejemplo, que no sé si es aplicado a España o a un país que pudiera ser nuevo. Y bueno,
comentaste, digo, pero bueno, explícamelo. Entonces, coméntame, por favor, esta constitución y el por qué y qué se podría. Primero el por qué y luego el cómo, que dicen los sabios, ¿no? Sí, sí, claro. Muy bien. Pues el tema empezó pues, en mi juventud, realmente, ¿no? 16, 17, 18, cuando empiezas a hablar con los amigos de temas políticos y tal, pues nosotros éramos muy dados de quedar en el café y hablar durante horas. A veces estábamos toda la tarde hasta la noche y se alargaba incluso a la noche hablando sobre política, ¿no? Y Ajá. entonces, sí, cada uno decía lo nuestro y yo siempre tenía la tendencia de excitar a mis compañeros, de incitar a mis compañeros a que imaginaran, a que lo imaginaran realmente, qué harían ellos si tuvieran todo el poder, ¿no? Porque yo quería saber su opinión y contrastarlas, pero sin ningún tipo de condicionante temporal o ideológico, sino realmente qué harías tú, así, Sí. confiando en las personas, confiando en su sentido común. Y así empezamos, ¿no? Y lo que ocurría es que de ahí salían unas notas, salían esbozos, pero quedaba todo deslavazado y luego volvíamos a hablar del tema y no recordábamos que habíamos dicho la sesión anterior y quedaba un poco así. Yo Ya. dije, bueno, vamos a hacerlo bien, ya que lo estamos haciendo, lo voy a redactar bien, vamos a empezar a hacerlo bien y todo va a quedar escrito para cuando nos volvamos a reunir ir avanzando sobre Ajá. algo, ¿no? Porque si no es que Sí. es una locura. Yo veía eso, ¿no? Veía un marasmo, un caos de ideas, uno decía una cosa, otro, y es que en la sociedad estamos así igual, ¿no? O sea, no nos paramos a pensar, bueno, vamos a ver realmente qué es lo necesario, porque el Estado debe, la política es el arte de lo necesario, el arte de dar lo necesario al pueblo, ni más ni menos. Todo lo que sea más allá de lo necesario es intervencionismo, es fascismo, y es un ataque al individuo. Lo tenemos que ver así, son delitos, son crímenes de lesa humanidad. Todo lo que sea ir más allá de lo necesario. Ujú. Y entonces nos centramos en eso. Lo que teníamos muy claro en el principio es que los impuestos no tenían cabida, porque no puede ser que estés pagando una cuota que tú no has elegido pagar, eso ya es contra la libertad. También teníamos muy claro que no podían haber impuestos a entre pueblos. Por ejemplo, Barcelona no pagar impuestos a Madrid o a ningún otro pueblo, ni Manresa a Barcelona tampoco. Es decir, yo soy más que independentista, soy localista, ¿no? Yo creo en la independencia de los pueblos, pero pueblo entendido como agrupación de personas de un máximo de 100.000 habitantes. Más de 100.000 habitantes es una ciudad. Y entonces nosotros no estamos planteando esta constitución para las ciudades porque creemos que están obsoletas y que no tienen ningún futuro. Y creemos en los pueblos de menos de 100.000 habitantes. Entonces empezamos por ahí, también empezamos por identificar qué era lo más necesario, que era el abastecimiento de agua. Y entonces empezamos por esta ley. Creo que fue una de las primeras leyes que redactamos, fue la del agua, ¿no? La de que no puede, el número de personas no puede exceder el abastecimiento de agua. Porque si no se produce un desequilibrio teniendo que traer agua de otro sitio, entiendo, ¿no? Exactamente, y ahí empiezan los problemas, ¿no? Es decir, tenemos que ser muy conscientes de los recursos naturales que tenemos a nuestro alrededor y de no tener más personas viviendo en una localidad de la que el entorno natural pueda abastecer, porque entonces ya dependemos de otras ciudades, dependemos de transportistas y ahí es donde entran los lobbies, los intermediarios y nos quitan la soberanía, así de claro, nos quitan incluso nuestra propia tierra, que es lo que está pasando ahora, que no disponemos de nuestra tierra. De Toda hecho, la tierra está siendo privatizada. te voy interrumpiendo, pero cortamente para que luego sigas, ¿eh? O sea, lo digo de cara y también me pongo un poco a pensar en lo que nos pueden decir de lo que estén escuchando, ¿eh? El otro día entrevisté a Félix Rodrigo Mora en referente al tema de la superpoblación. Me dijo que era otra falacia tremenda también, ¿no? Que no, que la población iba para atrás, pero es que ni siquiera en África, ni siquiera en Latinoamérica, ni siquiera, o sea, ya iba para atrás, ¿no? Bien, y hablábamos del éxodo a las ciudades, que había sido antinatural, porque realmente uno está en Barcelona, yo que vivo aquí cerquita de la Diagonal y el Corte Inglés, pues esto es un follón aquí tremendo con dos antenas de 5G que tengo ahí que me están dando por todos lados, etcétera. Pero luego uno agarra el coche, ¿verdad, Marco? Y empiezas a tirar carretera de Manta y dices, madre mía, esto está superpoblado, pues esto está olvidado, ¿no? O sea que partimos ya de algo que hicieron, yo creo que siempre estas cosas nos vienen inducidas por lo de arriba, que ya lo hicieron con esa mala leche
digamos, para hacer este desequilibrio que tú dices, ¿no? O sea, es ilógico tener que estar proveyendo o como creo que leí, que la fruta normalmente hacía una media de 5.000 kilómetros la Claro, fruta. O sea, claro, qué locura. Pues si hay claro. fruta local, ¿verdad, Marco? Todo esto, claro, estos son síntomas de que ha habido un engaño. Estos son síntomas clarísimos de que ha habido ahí una manipulación política para que ganen los intermediarios. Es decir, los que no tienen soberanía, porque realmente los soberanos de un pueblo son los que residen en el pueblo. En Ajá. cambio, claro, en cambio, ¿cómo nos han invadido a través de los artificios? A través de también, pues, las guerras, por supuesto, y sería bueno identificar, claro, nosotros tuvimos que hacer esto, identificar las causas de todo este engaño y de toda esta manipulación del pueblo. Y yo creo que encontramos dos factores que son fundamentales en esta decadencia. Yo creo que son dos. Uno es político o Ujú. económico, vamos a decir, o material, y otro es espiritual, vamos a decir. Uno se ha encargado de esclavizar el cuerpo y todas las materias primas, los recursos, y el Ujú. otro se ha encargado de esclavizar el alma y Ya. sus recursos también. Entonces, uno ha sido Roma. El imperio romano fue una catástrofe, como cualquier imperio. No estoy hablando del imperio romano, estoy hablando de cualquier imperio en general. Ha sido atroz y desastroso para la soberanía, para la libertad del individuo. Ha ido aniquilando pueblos. Me da igual la excusa, aunque fuera para civilizarlos, me da igual porque tampoco vamos civilizando a los animales, ¿no? Sino que los respetamos. Ellos están viviendo en su ambiente y no vamos por ahí diciendo, no, tienes que ser como nosotros, ¿no? Pues oye, cada especie, cada tribu y cada familia de personas se distribuye como quiere o sea, que si los aztecas o los escitas sacrificaban humanos, pues es su política, es su pueblo y es su manera de... Es que nosotros no podemos entender cómo lo viven ellos. Es decir, a lo mejor ellos tienen una conexión muy fuerte con los dioses o con los espíritus o con la naturaleza. Y el morir para ellos no es ninguna... O sea, no lo vemos como nosotros, que nosotros tenemos una visión de la muerte como algo terriblemente negro, que se acaba todo allí y tal. A lo mejor esa gente, los celtas, los escitas, si hacían sacrificios humanos, que era algo rarísimo, tengo que decirlo, pero si lo hacían alguna vez, yo estoy casi seguro que lo hacían de forma ritual, es decir, que muchas veces se decía que moría la persona, pero en realidad a lo mejor lo estaban bautizando y moría su antiguo yo. Y a eso le Pero, llamaban pero esto que has sacrificio. comentado ahora me viene a la cabeza, bueno, pues supongo que la conocerás, ¿no? La leyenda negra española, ¿no? De que no Sí. fue por lo visto como dijeron, ¿no? Tampoco. Pero bueno, Bueno, tienes razón en lo que tú dices. no, Oye, claro, ¿quién no hay es quién para excusa. juzgar exactamente? Claro, no es excusa, no es excusa. Tú no puedes decir, es como los americanos lo que hacen, ¿no? Vamos a traer la democracia a Irak, Afganistán, y por el camino destruyen o sea, a más personas incluso, ¿no? O sea, ¿cómo es posible que se pueda defender que se ha exterminado una lengua o muchísimas lenguas, las lenguas amerindias, las lenguas mesoamericanas, sudamericanas, que las han destruido para siempre, con toda su cultura que tenían ellos en piezas artísticas de oro, de plata, collares, todo eso se lo quedaron los españoles, lo fundieron. Seguramente muchas cosas de estas están en el Vaticano escondidas, seguramente. Eh, O los ingleses en el Museo de Londres, ¿no? o Cuando los venía ingleses, para acá, seguro. lo robaban todo ellos, o sea que. Al final sí, al final, pero quiero decir que ha habido un expolio físico y espiritual tan enorme que luego haya gente que lo defienda, es que estoy asombrado, ¿no? Es como los norteamericanos. Yo creo que los norteamericanos tendrían que volver a Europa. Todos los eurodescendientes que están viviendo en Norteamérica deberían pedir perdón y el perdón significa perdonare, o sea, dar a cambio. A mí, cuando tú dices perdón, es que estás diciendo, voy a darte algo a cambio de la ofensa que te he dicho. O sea, no vale solo con decir perdón. Ya. Perdón, vale, pues entonces, ¿qué me das? Perdonare. Entonces, ¿qué me das a cambio de lo que me has hecho? Y yo creo que el intercambio es que los americanos eurodescendientes abandonen Norteamérica y vengan a Europa. Au. Claro, ese es el perdón de haber aniquilado a toda la población indígena. Vale, Ese es el perdón. pero si no quieren venir, ¿qué hacemos? Tampoco, o No, sea, no tampoco. pasa nada. Yo Eh, digo mi opinión. Yo digo mi sí, opinión. sí, sí. Y lo mismo pasa, claro, lo que hicieron los españoles, que se mezclaron directamente ya con los... Bueno, algunos dicen que era algo positivo, pues no sé, yo lo veo
una fase más de la destrucción de los indígenas, el hecho de mezclarse con ellos, quiero decir, es una aniquilación genética. No me parece bien. Entonces partimos de que Los estaba, imperios, de que los estaba, imperios sí. sí, Los imperios fueron un grave, gravísimo problema, ¿vale? Eso empezó en Grecia cuando tuvo problemas con Persia. En esas guerras médicas, guerras medo-persas, lo que pasó es que los griegos, muchos de los griegos, que precisamente ahí empieza el progresismo, los progres griegos de esa época, decían que había que tener un emperador, un rey, para toda Grecia. Igual que tenían los persas, pues decían que para enfrentarse al imperio persa tenían que tener ellos también un rey de Grecia. ajá, ¿Y quiénes postulaban eso? Los de izquierdas de la época, los progres. hostia, Sí, ahí empezó, sí. Y en cambio, los conservadores abogaban por preservar la soberanía de los pueblos, de las polis griegas. Ese momento histórico sí, es pero bueno, importantísimo. claro, y ese concepto que tú acabas de decir es para mí lo más importante, el concepto de cómo se puede regir una nación si hay nación. A lo mejor lo que está mal hecho es el concepto nación, estamos de acuerdo, ¿no? Pero cómo regirlo, ¿no? Yo recuerdo que hablando de democracia con alguien como Pedro Varela, me decía, es que no hay que correr mucho, mira los animales. Los animales que tienen el elefante mayor, el que sabe dónde está el agua, el que es el que va adelante. O sea, aquello no es una democracia parlamentaria, aquello no es... De hecho, hablaban también, esto creo que os lo escuché a José Luis de un desconocido, que decían que en la antigua Grecia, por ejemplo, lo que votaban eran los griegos, no votaban todos los demás, esclavos, etcétera, etcétera, ¿no? Claro. Y que incluso había sido incluso por sorteo. O sea que cosas así ha habido, ¿no? Pero entonces, ¿cuál es el concepto ideal? Porque a la hora de organizar, tú sabes que yo soy la palabra organizador me define muy bien para cualquier tipo de cosas. Yo no he visto, por ejemplo, una asociación o no sé, una empresa, no funciona como un parlamento, funciona con un poder central que alguien que vale, que si sirve vale, que si no, puerta, que sería lo que habría que hacer con los políticos, ¿no? Como decía Pedro Varela también, la mayoría de los políticos que hay ahora mismo no pasarían el proceso de selección de una gran empresa, ningunos a nivel de capacidad, ¿no? Entonces, pero el poder para el pueblo es algo que suena muy bien, Marco, pero permíteme que te haga un poco de abogado del diablo, ¿eh? Pero ¿cómo lo organizas esto? Claro. Porque por asamblea no vamos bien para tomar todas las decisiones. ¿O cómo lo ves? Bueno, a ver, lo que es importante primero es identificar cuál es el objeto de soberanía. Es decir, ¿qué es un pueblo? Eso es la primera pregunta. Ajá. Es decir, eso es lo primero. Entonces, igual que tú respetas a una célula dentro del cuerpo, y si no la respetas, empieza a haber problemas de cáncer o Sí, problemas nerviosos, porque las células no están bien, equilibrada. no están respetadas en su soberanía, podríamos llamar, Sí, pues sí. lo mismo ocurre con las asociaciones humanas. Tenemos que ver el pueblo como una célula. Una célula. Entonces, por ejemplo, es ¿Te importantísimo acuerdas? Perdona, que no te quería... respetar la soberanía del pueblo. Eso es lo primero. Es que si no respetamos la soberanía de un pueblo constituido, ya vamos mal. Es decir, si yo, por ejemplo, cojo a 1.000 personas, 1.500 personas, me voy a un pueblo abandonado de Barcelona, Sí, de España, perdona. sí, sí, sí. También los hay, sí, en Barcelona. Sí, también. Y quiero formar allí no quiero yo, sino la Una gente que comunidad. estamos, y no nos dejan, eso quiere decir que no tenemos una soberanía como pueblo. Y no nos dejan. Pero fíjate, ¿qué sistema podrías tú utilizar con estas 1.500 personas? Y es un Sí, tema que me interesa sobremanera. Te he comentado que estamos creando una comunidad claro. nosotros, ¿sabes? Y yo dije, no, aquí las normas serán que no hay normas. Ha pasado un mes y ya tengo que estar poniendo normas, Sí, ¿sabes? es necesario. Es Las necesario. normas son necesarias, es decir, Esa me dolió. Pero, ¿qué sistema tienes para hacer llegar lo que realmente desea el pueblo bueno, a la parte ejecutiva que pudiera hacer esa acción, ¿no? sí. ¿Cómo lo haces? La democracia no hay, es así, es democracia, democracia de verdad, porque esta no sirve mucho, estaremos de acuerdo. Bueno, se llama policracia. Policracia. Policracia, que tiene un doble significado de polis, que es la ciudad griega,
Sí. que son ciudades-estado, es decir, que con eso ya te está diciendo que la ciudad, una ciudad o un pueblo, vamos a llamarle, va a ser soberano, como si fuera un estado español o francés. Y del griego poli, que significa mucho, múltiple. Es decir, el gobierno de múltiples asambleas. De Es decir, múltiples asambleas. sí, el gobierno está formado de 5 asambleas. 5 asambleas que corresponden a las 5 actividades más destacadas del ser humano en comunión, vamos a decir, en un pueblo, que son pues la actividad propiamente democrática, que sería la asamblea popular. Luego estaría la del trabajo, vamos a decir, la organización laboral, que serían las cortes gremiales, donde se asocian los gremios y votan ellos y hacen el presupuesto, las campañas de cosechas o de industria, llevan ahí todo lo que son el apartado laboral. Luego tendríamos el Senado, que serían los mayores del pueblo que se dedican a juzgar, que también han sido ex presidentes de asamblea, que van todos al Senado, y son los mayores por edad, los de más edad, y es vitalicio. Y eso es la Cámara vamos a decir, judicial, la que imparte justicia. Y la que aprueba también los proyectos artísticos y científicos. El Senado es el que da la aprobación. Luego tenemos el Consejo de Notables, que es la cuarta. El Consejo de Notables es una cámara de artistas y científicos que tengan un proyecto en vigor por el Senado. Esos también tienen su cámara y necesitan expresar su opinión, porque forman parte de la comunidad, una parte importante. Y luego la quinta asamblea es la Junta Marcial, que es el aparato militar, le llamamos milicia comunal. ¿Vale? Que se dedican pues, a la reforestación de bosques, a mantener los bosques limpios, a recoger leña, pescar, cazar, todo lo que sea con herramientas que pueden ser agresivas, pues ya de paso que están ellos o que puedan patrullar en fronteras, por ejemplo, todo lo que son las labores fronterizas de cortafuegos, incluso de construcción de atalayas, de cuarteles, pues toda esa gente, o incluso las postas, porque hay unas postas y un sistema de carreteras muy importante. En la Constitución se dice muy explícitamente que hay que velar porque haya una red de carreteras que comunique todo el mundo y que en cada pueblo hayan mercancías de todo el mundo. Entonces, y a eso se dedicarían los militares. Y son las 5 cámaras esenciales que entre ellas votan y cada una de ellas tiene un poder. Es decir, las 3 primeras, que son las más importantes, Asamblea Popular, Cortes Gremiales y Senado, tienen un 25% del voto institucional. Cuando hay una materia importante, una materia de un asunto nacional, votan las asambleas y pueden votar las 5. Lo que pasa es que estas 3 tienen un 25%, luego las Cortes Gremiales tienen un 15%, luego tenemos el Consejo de Notables, que tendría, creo que es otro 15, y luego un 10, y luego otro 10 la Junta Marcial. Quiero decir que tienen más poder los que salen más del pueblo, los que son asambleas más democráticas, que son la Asamblea Popular, las Cortes Gremiales y el Senado. Ahí, eso se llama policracia. Vale, y hablando de la policía, es decir, el régimen interno que debería proteger a los ciudadanos, pero que normalmente ya sabemos que en esta democracia de ahora, pues lo que hace es todo lo que es el concepto de represión de las élites frente a tal, ese concepto de policía, tú también en esa sociedad pondrías una policía. Sí, en la Constitución hay unos apartados. El primer apartado es sobre el derecho natural, que son los derechos humanos. Luego hay un segundo apartado, que es el derecho positivo, que eso es el derecho de la comunidad, de tu derecho natural puesto en comunidad. Eso es el derecho positivo. Es decir, la interacción de tus derechos naturales con los derechos naturales de otro. Entonces ahí hay que intermediar y eso se llama derecho positivo. Y luego está la última parte de la Constitución, que es el derecho negativo, que es sobre lo que no hay que hacer. Okay. Y sobre el Código Penal. Entonces ahí hay un Código Penal que también está incluido en la Constitución y las penas, o sea, si hablamos de policía no hay policía propiamente, sino que es la milicia comunal,
que son ciudadanos en armas. Vamos a decir, son trabajadores que están haciendo su trabajo, pero hay unas funciones a veces de patrullaje que simplemente son para mantener el orden público. Ya. Por ejemplo, hay leyes, por ejemplo, de que no haya alguien por ahí gritando, tocando una sirena o haciendo mucho ruido o algo, pues hombre, ahí obviamente, obviamente si hay un robo cosas así, pero nada más, nada más. Por ejemplo, no hay leyes de tráfico, no hay ninguna regulación, impuesto o licencias. Todo eso se elimina por completo. El Estado solo se dedica a abastecer de comida, casa y una mínima seguridad, nada Pero más. ahora has comentado, por ejemplo, leyes de tráfico, ¿no? Estas leyes que hay ahora, de verdad que son tremendas, ¿no? Uno se compra un coche que va en 150 caballos por banda y viento en popa a toda vela para ir a 80 por 6 carriles que hay en bajada llegando a Barcelona. No entiendo, ¿no? Esto yo creo que se ha hecho también un poco para tratar de irnos educando, ¿no? O domesticando y tal, ¿no? Pero también es verdad, volvemos a lo mismo, si no hay leyes digamos, dentro de lo que es la circulación, la libre circulación, también tenemos el caos, ¿no? Quizá. Bueno, a ver, para empezar, en este sentido, nosotros, bueno, en la Constitución hemos decidido abandonar por completo los artificios. Es decir, todo lo que sean motores de cualquier tipo, generadores, todo lo que sea combustión, explosión y electrificación, nosotros forma parte del derecho negativo. Es decir, no hay que hacerlo, hay que evitarlo a toda costa. Es ¿La, decir, te la tecnología la incluyes también? la ¿La tecnología incluyes? artificial. La tecnología artesanal es la que nosotros potenciamos, creemos en ella y tiene que haber una tecnología artesanal de maravilla que la hay. O sea, es decir, si nosotros pusiéramos nuestro empeño en hacer artilugios mecánicos con agua, ¿no? Aprovechando la fuerza de la corriente del agua, aprovechando, bueno, el viento también se podría aprovechar, aunque es un poco más, altera un poco más el paisaje, ¿no? Pero sí que los molinos de viento a la antigua con sus velas se podrían usar. Aunque para mí no es lo preferido, pero bueno, yo prefiero la corriente de agua que es inocua, no hace daño al paisaje. Una noria y ya está, y que vaya ¿Entiendes? remediando. Sí. Sí, no Si sé. usamos bien esos recursos, se pueden hacer virguerías, por favor. Veamos antiguamente cómo hacían. O sea, antiguamente tenían artilugios fantásticos incluso habían batanes que machacaban la ropa para limpiarla, quedaba limpísima, los graneros que tenían sus molinos para hacer grano, habían algunos que eran muy grandes, se hacían verdaderas maravillas, ¿no? Se pueden hacer incluso lavadoras con la corriente del agua y un molinillo que gire una lavadora. Es que estamos haciendo un gasto de recursos tan increíble, tan monumental, cuando podríamos hacerlo todo sin necesidad de explosiones, combustiones. Bueno, las combustiones son buenas si no es por desplazamiento. Es decir, tú puedes hacer combustión para iluminar Calentar. o para calentar o para fabricar algo, ¿no? En la forja, por ejemplo. Pero si ya metes eso, la combustión, en un aparato para moverlo, como una máquina de vapor o un coche, pues ya la estás liando. La estás liando, porque entonces ya vas a necesitar unas carreteras más grandes. Luego, cuando pases por algún sitio, vas a tener que ir con más cuidado porque puedes matar a alguien mucho más fácilmente. Claro, si vas con un carro a caballo, pues no es lo mismo, no es el mismo impacto Recuerdo físico. cuando me tocó, bueno, tú lo conoces el tema, ¿no? De sacar esa tecnología, eran coches que funcionaban con aire, era motor de expansión, no era de explosión, ¿no? Era de expansión, claro, el aire expande y, bueno, y te mueve el pistón, ya está, ¿no? Esto era así de fácil, ¿no? Pero me acuerdo que cuando me tocó diseñar un coche nuevo, digo, hostia, qué bueno, ¿no? A ver por dónde... Y la primera incoherencia, la más gorda de todas, es que, ¿qué sentido tiene para que un coche que nos va a llevar a ti o a mí, que pesamos 70, 80 kilos, y que pese 1,5 toneladas? Es decir, agarrar un coche que pesa 1,5 toneladas en base a una explosión con una eficiencia energética muy baja, del 7 o el 8%, el resto se pierde, para ir a buscar 5 kilómetros, para ir a buscar un litro de leche y volver con el coche. O sea, no tiene ningún sentido, ¿no? O ese que decíamos, un coche de 150 caballos, cuando tú te acuerdas de, bueno, tú eres más joven, pero te acuerdas del Renault 4 latas, el 2 caballos.
el Citroën dos caballos, y subíamos al Tibidabo sin ningún problema a 5 tíos. Ahora no, ahora son 150 caballos, pero como te pases de 60 es casi penal, o sea, Sí. incoherencia total, ¿no? Sí, es exagerado. Pero bueno, realmente no lo necesitamos. Es decir, si hubiera un abastecimiento de materias primas elaborados, productos elaborados y servicios, ¿por qué no?, de todo el mundo que vinieran a tu pueblo, que hubiera una red de comunicaciones excelente, como tenían los romanos. Los romanos tenían unas carreteras alucinantes. No eran con losas de piedra, no, eran con gravilla, muy parecidas a las que tenemos ahora. Se hacía con gravilla, bueno, primero con una cimentación de rocas grandes que soportaban pesos mayores a los que soportan ahora las carreteras, y eso no se dice. Y luego iban añadiendo piedras un poquito más pequeñas, con arena, y luego al final gravilla fina con arena. Y eso iban los caballos a toda velocidad, sin necesidad de errar. Es decir, tenían carrucas que eran carrucas dormitorio por donde iban de un lado a otro por el Imperio Romano. Podían dormir, incluso tenían una suspensión auténtica, suspensión con correas de cuero. Quiere decir que la cámara del carro estaba siempre sin movimiento, que incluso podían dormir en el viaje. Es decir, no sabemos, tenían agua caliente los romanos. Los romanos tenían calentadores en las casas. Casi todas las casas tenían su agua caliente. Como lo hacían, con combustión, ¿no? Claro, tenían ahí un braserito donde calentaban un depósito y ya está. Y por gravedad, ellos tenían la gravedad del agua, o sea, tenían muy bien, porque eso sí, cuando se construía una ciudad, se miraba que el abastecimiento de agua estuviera un poco superior y luego todo, pues el agua caía por gravedad sin problema. Y tenían calentadores de agua. Tenían termas, tenían saunas en sus propias casas, vivían bastante mejor a efectos prácticos que nosotros. Es decir, que tenemos Además que mirar hacia atrás de otra forma. te veo muy en la naturaleza porque veo una ventanita ahí detrás o sea, vives Este es el estado natural del ser, no tenemos que vivir en ciudades. Claro, exactamente. Las ciudades son una anomalía histórica y que proviene de estos dos grandes factores que estaba hablando. Uno, material, factores disruptores, vamos a decir, de la naturaleza humana, que son el imperio, es decir, la obligación de una ciudad a que otra le pague tributo o impuesto. Ahí empieza el mal, uno de los primeros. Y el segundo mal, el monoteísmo. Es A decir, ver, se están rascando la cabeza ya más de uno diciendo, hospitales, carreteras, entonces, ¿cómo se hace todo eso? ¿Cómo lo claro, hacemos si no hay impuestos, no? claro, esa pregunta es muy buena, esa pregunta es muy buena. Entonces, nosotros hemos ideado un sistema que es de cooperación. Es decir, tú trabajas 5 horas al día, de lunes a viernes, y tienes un lote semanal de comida de todo tipo, 50 kilos que se te entregan en una caja de todo tipo de verduras, carnes, pastas, queso, leche, de todo tipo. Y si tú trabajas, creo que son 20 años, 15 o 20 años, tienes tu pensión, con la cual, una vez te jubiles, tienes toda la vida ese lote de 50 kilos de comida a la semana. ¿Y quién te lo paga, ese lote? Ese lote te lo da Los, ma- la los milicia majones. comunal. Bueno, se reparte, pero eso a ver, tú haces eso y tú tienes este derecho y a cambio se te da, bueno, a todos se le da una casa, trabajes o no trabajes. O sea, eso se llama estar agremiado. O sea, tú puedes trabajar con el Estado estando agremiado, que se llama, o puedes trabajar por una empresa o por cuenta propia. No, ¿me entiendes? Sí, 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 Pero, sí. pero claro, si trabajas por cuenta propia, el Estado no te va a dar ese lote. Ya. ¿Entiendes? O sea, tú puedes jugártela hacer tu negocio, ¿vale? Pero el Estado no va a estar detrás dándote el lote semanal. Entonces tú te vas a tener que ganar la comida. Luego, aparte, todas las fincas que están ideadas para esta constitución, por ley, deben tener un terreno que sea para abastecer a la familia que vive ahí, por si no quiere depender del Estado. Eso es por ley. Igual que se respeta la soberanía del pueblo, hay que respetar la soberanía de la familia. Y entonces, si una familia decide estar en su finca con su terreno y no depender del Estado para nada, pues que tenga esa opción, ¿no? Si quieres Pero, depender. pero que no te cobren autónomos, ¿no? Claro, no te cobran nada, nadie cobra nada aquí. Lo único que tienes que hacer es atender a tu turno laboral, que es de 5 horas. Es decir, no es, yo creo que son las horas adecuadas para que haya una productividad excelente, porque esas 5 horas van a ser hiperproductivas y
¿no? Y luego tú puedes trabajar más horas, pero no se te va a contabilizar. Es decir, si a alguien por amor, porque le gusta la agricultura o la herrería y está ahí en la forja y le gusta y quiere aprender, pues puede estar más tiempo. Tienes 3 años de aprendizaje. Cuando se inscribe, por ejemplo, mira, yo te voy a explicar cómo funciona el proceso, ¿vale? Te inscribes. Si quieres, Dime, casi te claro, diría, si quieres vale, compartir imagen sí. y así nos enseñas también le llamamos libro, le llamamos estatutos, es libro, ¿no? Lo Sí, vas a... yo le llamo libro de buenas leyes. Libro de las buenas leyes, porque es un libro donde se recopilan las buenas leyes que yo he ido encontrando hablando con la gente, ¿no? Con gente del pueblo, mis amigos, conocidos, compañeros de trabajo. Ujú. Mm. A ver, pues sí, si puedes compartir, Vale, a ver, así esto ya. voy aquí, compartir. Ahí vemos tu pantalla. Perfecto. Vale, bueno, Vale, estamos viendo unas tablas. ¿Este es tu libro? sí, A ver la portada. ¿Tienes portada ya o no? pues Todavía no. no, todavía, sí, no, bueno, sí, está en script. El que Esta quiera es. verla está en script, la portada. Vale. Ajá. Vale. Entonces, aquí tenemos el índice y bueno, se empieza por lo que te decía, ¿no? El derecho positivo, que sería toda esta parte. Ujú. Y luego ya empezaría con las instituciones populares, que sería el derecho ya positivo, ¿no? Y eso el derecho natural, el de antes, perdona. Aquí estaban el Consejo Abierto, la Asamblea Popular. Bueno, el Consejo Abierto es como una asamblea popular, pero de vecinos. El Consejo Abierto es donde se reúnen los vecinos del barrio, Ya. que es una primera instancia, una primera institución muy importante, porque claro, ahí se deciden las cosas pequeñas. Lo es. Oye, que me he peleado con fulanito, me he peleado con menganito, ¿no? Ujú. Ahí se decide. Luego, si el tema es más problemático, pues ya está la Asamblea Popular, luego está el Tribunal de Primera Instancia, que es lo mismo que el Senado, pero en pequeño, de barrio, por si hay problemas vecinales, pues este sería la primera institución donde acudir. Y si el problema es más grave o ya es de un problema de Estado, pues se va al Senado. ¿Ok? Todo así, cortes gremiales y tal. Y entonces lo que estábamos hablando de la educación y defensa es que cuando uno entra a la organización educativa, que es voluntaria, Ajá. totalmente voluntaria, lo que sí que hace es que pasa por una educación que llamamos pedagógica e instructiva. La pedagógica es sobre las asignaturas más elementales, estamos hablando de cosas necesarias, escribir, matemáticas, danza, música. Pero ni esto lo harías obligado, quizás, Marco. Esto tampoco obligado. Si No, 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 alguien no, no no. quisiera aprender a leer o a escribir, No, pues que está en no su porque derecho. está la familia, no porque están la educación privada. Ujú. Es decir, esto no quita que tú tengas colegios privados. Ya. Ah, ok, ok. Claro, claro, esto es solo una opción que te da el Estado por si quieres acudir al Estado. Bueno, lo que sería el homeschooling, ¿no? Que hoy en día cuesta Claro, mucho trabajo hacer. Ujú. exactamente, pues eso tiene que ser completamente libre, ¿no? Por supuesto. Y luego, eso sí, si no accedes a esta educación, no tienes la pensión de maternidad. Es decir, la pensión de maternidad, que dura 7 años, los primeros 7 años, está condicionada a que el niño vaya a la escuela. Ya. Es decir, si el niño no va a la escuela, no se le da la pensión de maternidad, que es de Entonces, medio lote. entonces, si estás obligando de alguna forma, No, porque. bueno, No, mira, porque si la. Mira, condicionando, ¿no? Condicionando o casi coaccionando, ¿no? no, condicionando sí, coaccionando no, porque yo no lo obligo. No, no, o sea, es decir, a ver, el padre y la madre, imagínate que trabajan los dos Mm, agremiados en el Estado. Ya mm. están recibiendo 100 kilos de comida, 50 kilos el padre, 50 kilos la madre. Son 100 kilos de comida, eso da de sobras para atender a sus hijos. Pero bueno, lo que hacemos es un regalo, es decir, si usted trae a su hijo a nuestro sistema educativo, pues le damos un regalito de medio lote semanal, que son 25 kilos más. Ujú. Es un extra, pero y para que vendan, porque claro, todos los excedentes de esos lotes sirven luego para el trueque, para el libre mercado, para ellos hacer su comercio. Ya. Si quieren, por supuesto, o para hacer compotas, por ejemplo, ¿no? Pues yo con lo que me ha sobrado hago compota de manzana o tal y lo vendo luego en el mercadillo, ¿sabes? Por ejemplo, ahí quería ir un poco, vamos al libre mercado, ¿no? Sí, A ver, si yo estoy vendiendo un producto que por otro lado lo dan gratis, difícilmente lo podré comercializar, ¿no? En este sentido. Eso lo primero. Y si el Estado es el que marca los precios,
ahí yo creo que también, cuidado, que podemos caer en lo que está pasando ahora, que el Estado se inmiscuye en tu vida, No, en el tu Estado moral, no. el Estado no. El Estado no puede marcar los precios. Además, este epígrafe lo hice justo ayer por la noche porque era un tema que quería dejar para el final de la redacción. Es un tema muy complicado, pero creo que dimos con la clave, ¿no? ¿Está compartiendo pantalla? Sí, 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 sí. Vale, pues aquí en la economía privada primero hay un sector, un apartado de premisas, Ujú. ¿vale? Por ejemplo, aquí dice, debe facilitarse el libre comercio nacional e internacional para que haya paz y prosperidad en el mundo. Es decir, se asocia directamente el libre comercio con la paz mundial. Y es que es así, ¿no? Es decir, si estamos todos interrelacionados comercialmente, es muy difícil que haya guerras. Luego, bueno, hay muchas... bueno, lo de la riqueza, sí, tiene un límite. Dice que el límite es lo que tú puedas acumular en tu propiedad privada, ¿vale? Ese es el límite de la riqueza. Bueno, y luego a lo que íbamos es sobre el precio. Ujú. Dice en el artículo número 736, dice, debe evitarse cualquier regulación de precios, equivalencias y tasas de cambio, tanto por parte de instituciones como de grupos de individuos. Los participantes en una transacción negocian y estipulan los precios in situ. Esta Ajá. ley es bastante importante y hace referencia a lo que tú decías. Sí, Es sí, decir, sí. no se pueden regular los precios porque es una cuestión privada, es una cuestión de los que participan en el negocio en ese momento y en ese instante, ¿no? Que el precio varía cada día, incluso puede variar de la mañana a la tarde. Claro. O incluso puede variar de una persona a otra. Si a mí me cae bien una persona, le puedo hacer un precio. Si me cae mal, le puedo hacer otro. Ujú. Y Ya. ahí nadie se tiene que meter, ¿no? Vale, vale. Bueno, estábamos en el menú del principio, ¿eh? Sí, y lo que te decía sobre los gremios, cómo se Sí. accede a los gremios. Ah, y lo que tú decías, sí, es muy interesante lo del tema de los productos, que si te los da el Estado gratis, ¿qué pasará, no? Pues Sí. bueno, lo que hace el Estado a través de estos lotes semanales de productos es ajustar los desequilibrios que puedan haber en el libre mercado. ¿Entiendes? O sea, si está muy cara una cosa, pues da más de esto en los lotes, pone más de esa cosa. ¿Entiendes o no? Lo que hace Ujú. es regular el mercado. Con estas lotes patrimoniales y la composición de los mismos, puedes jugar de forma de que el mercado se regule, porque le das más de eso o más de lo otro según interese. Es una ley muy buena. Esta, no sé, ahora mismo no sé dónde está, creo que está en lo del producto comunal, sobre la gestión del producto comunal. Ujú. Sí, Vale. sí. Mira, Lo que pasa. dice en el 248, dice, las Cortes gremiales, con ayuda de la Junta Marcial y mediante la composición de los lotes patrimoniales semanales y la distribución de los gremios del sector terciario, rectifican los desajustes y carencias que pudieran aparecer en la economía privada o de libre mercado. Esta está bien. Claro, lo que pasa, a mí, Marco, te soy franco, ¿eh? Me da un poco de miedo todo lo que es, insisto, regulación. Regulación, ¿por qué? Pues porque, como dijo un, Pero es que esto no es ninguna regulación, ¿eh? Al bueno, contrario. si tienes que de alguna forma, como dice aquí, rectificar desajustes y carencias, de Pero si lo alguna hace a forma, través de los lotes patrimoniales, es poner un poco más de queso o un poco más de leche o un poco más de almendras. ya. Es que es lo único que hace, pero el libre mercado no regula nada, es intervención cero. Mm. Además lo dice por aquí, en el libre mercado de libre comercio, dice, el comercio debe ser libre, pudiéndose desarrollar en cualquier momento y lugar. Ujú. Vale. Vale, vamos bueno, vamos poniendo y quitando si quiere la pantalla, porque si no, no se nos ve a Sí, nosotros, solo se ve la pantalla. sí. Eh, Bueno, entonces, bueno, tienes que darle tú ay, ya. Vale, perfecto. Bueno, veo, a ver, ¿qué pretendes, dónde Vale, pretendes llegar, Marco, vale, con esto? sí. Porque, Mira, esto es yo te diría de verdad, sí, una de las únicas soluciones, o por lo menos que yo sepa a día de hoy, la única solución al sistema actual. ujú, Así lo digo de claro.
Es un sistema donde no dependes del Estado, no dependes de los artificios, de la gasolina, de la electricidad, porque todo esto está en manos del Estado, fue creada por el Estado para someternos. Entonces, tenemos que abandonar por completo todo lo que son las gasolinas, los motores, los coches, la electricidad, todo esto, reunirnos como mínimo 1.000 o 1.500 personas, que son los gremios, es decir, escoger los gremios laborales que necesitamos para sobrevivir en un terreno, ir a ese pueblo abandonado, las 1.000, 1.500 personas que necesitamos, que ya lo he calculado, es eso, contando los gremios y las personas a trabajar para que cunda los recursos, 1.000, 1.500 personas, nos vamos a un pueblo abandonado y lo refundamos con estas leyes. Solo que un pueblo funcione, solo que uno funcione, sería el ejemplo para el mundo, para todo el mundo, y abandonarían este sistema atroz. Solo que uno funcione, solo necesitamos 1.000, 1.500 valientes. O sea, conoces Marinaleda, ¿no? Sí. Marcillo. Es el caso, sí. Es bueno, pero claro, fíjate que era muy bucólico, ¿no? Yo lo de Marinaleda y conocía. Pero no tenían constitución, no tenían ninguna constitución. No había constitución y hacían aguas por algunas partes. Estos son 15 años de estudio de cómo debe hacerse un pueblo sin que hayan excesos, defectos, sin que haya, o sea, la libertad, sobre todo. La libertad ha sido nuestro fundamento en la construcción de la Constitución. La libertad del individuo y del pueblo y de la familia. Es decir, estamos respetando todas las estructuras sociales de las que se compone el ser humano, que es el individuo, la familia y el pueblo. Y se respetan y no intervenimos para nada. En cambio, Marinaleda yo creo que es totalmente lo contrario. Yo creo que es un pueblo intervencionista. Nosotros lo que estamos haciendo es un pueblo casi anarquista. Casi anarquista, porque estas asambleas salen de los vecinos. Y estamos hablando de pueblos de menos de 100.000 habitantes, en donde las asambleas se conoce todo el mundo. Es decir, y se escogen muchas veces a suertes. Luego la tierra se reparte según solicitud. No se vende, la tierra ni se compra ni se vende, que eso es otro crimen que estamos realizando todos los días. ¿Cómo es posible que compremos y vendemos la tierra? La tierra no se compra ni se vende, ni el agua, ni el aire. Son los elementos naturales que nos conforman, que conforman la tierra, son sagrados, son anteriores a nosotros y los estamos comprando y vendiendo. Bueno, tierra sí, pero propiedad privada, tierra no, según tu forma de ver, ¿no? Pero, digamos, propiedad privada sí, entiendo, ¿o no? La propiedad privada tiene que ser lo que tú tienes en tu cuerpo, tus posesiones, lo que tú consigas con tu trabajo y de alguna forma la finca que se te cede en usufructo, que es lo mismo que pasa hoy en día. La gente se cree que hoy en día compras una casa y es tuya. No, está cedida por el Estado en usufructo. Pero es que es lógico, porque la tierra no te pertenece. Tú no puedes comprar tierra, por favor. Lo que puedo hacer es que te están cediendo ese espacio y ya está, nada más. O sea, esa es la propiedad privada que tú tienes. La propiedad privada es tú. Me está haciendo sentar mal porque yo tengo tierras por ahí y digo, oye, que me ha costado dinero, que las he pagado y que no me las han regalado. Sí, pero para que tú tengas tierras, tenemos que estar todos así. Unos no tienen que, ¿me entiendes? Tiene que haber gente pues, que esté muy, muy jodida. Yo no digo que no tengamos tierras, tenemos que tener tierras en usufructo. En usufructo, y además, si te está dando el Estado una finca entera con tu tierra para cultivar, que te puede mantener a ti y a los que puedan vivir en esa finca, oye, si encima quieres más tierras, pues el problema a lo mejor lo tienes tú y no el Estado. Claro, lo que pasa es que Claro. me chirría un poco a un cierto, veo un punto comunista, Sí. que insisto, que yo siempre he sido de izquierda porque he pensado que el poder tendría que estar en el pueblo. Lo que pasa es que me he dado cuenta que llevado a la práctica en los comunismos actuales, el poder no está en el pueblo, ni mucho menos, está en manos de los burócratas que están ahí. Con lo Claro, cual, pero porque no hay un respeto, porque no se respeta la soberanía popular, porque se pagan impuestos de una ciudad a otra, porque hay intermediarios, porque el pueblo no vale para nada, hay pueblos pagando tributos, impuestos a otros pueblos. Y claro, obviamente ahí las instituciones que se generan de este Estado son instituciones perversas y completamente corruptas. Pero si las instituciones fueran populares, es decir, del pueblo soberano, que nacen propiamente de los vecinos, del vecindario propiamente, de ahí salen las instituciones, ¿te gustará o no te gustará? No. Pero es legal.
es Puedes lo negar, ideal, es soberano. lo que veo, Marco, de que Es puede decir, a quien ser... no le guste esto, tiene un problema, porque No, estamos no, no, hablando de no. que es la soberanía del vecindario. Y si hay alguien que se opone a que el vecindario haga una asamblea y se gobierne a sí mismos, pues esa Con la persona tiene un propiedad, problema y a claro, lo mejor claro. tiene que abandonar el pueblo, ¿entiendes? Digamos que esa es la Claro, base por la cual yo siempre he pensado que, bueno, que el poder para el pueblo, y parecía que esto era el comunismo, ¿no? Lo que pasa que, ¿cómo llevas esa decisión de ese señor del barrio? ¿Cómo lo llevas? Bueno, entiendo que lo habrás previsto, ¿no? claro, se va al consejo abierto. El consejo abierto es la asamblea vecinal y ahí todo el mundo tiene derecho a asistir. Entonces tú haces ahí un parlamento y se vota. Todo el mundo tiene derecho a hablar en ese consejo abierto. Entonces, si se te vota que se aprueba la medida, esta medida se va a aplicar, quiero decir, porque es una asamblea soberana. Ujú. Todo lo que se vota en el consejo abierto se tiene que cumplir porque es soberano, es una asamblea soberana. Bueno, entonces en cuanto a tierras, pues sí, es absurdo porque en definitiva todos estamos en un usufructo, ¿no? O sea, cuando nos vamos no nos llevamos nada al otro Eso mundo. es. La tierra es claro, Pero, la que pero, te tiene en pero, pero, usufructo. pero me chirría un poco, Marco, con el concepto Agenda 2030 de que no tendrás nada y serás feliz. Me da un poco de... Mira, tú puedes tener tu casa forrada en oro si quieres. Puedes tener la casa en usufructo, la puedes alicatar ¿no? de oro. Puedes llevar tú mismo una escafandra de oro si quieres, las ropas de oro. Tú puedes tener la riqueza que tú quieras. Puedes hacerte un carro para tirar el caballo de oro y de plata y de metales preciosos. Puedes tener sacos enteros de diamantes en tu casa si quieres. Es que nadie está diciendo nada y no te van a aplicar ningún impuesto. Nadie te va a pedir nada de ese dinero. Yo creo que más liberal que esto es imposible. No hay ni un impuesto. Entonces, claro, comunista sí, comunista para lo que es común y liberal para lo que es propiedad privada, pero tú no pretendas que sea propiedad privada algo que es común. Y ahí está el problema. ¿Entiendes? Sí, sí, sí. Y Bueno, ni pretendas hacer común lo que es privado, ya. que ese es otro problema. Entonces, lo que se hace en esta Constitución es respetar el ámbito privado y también la soberanía popular, porque lo que no puede ser es que una persona tenga la mitad de tierras de un pueblo y que nadie se la pueda quitar porque no, porque me la ha ganado con mi esfuerzo. Oye, aquí todos nos esforzamos, ¿vale? Aquí todos nos esforzamos y unos reciben más y otros menos porque hay más circunstancias aparte del esfuerzo. Hay muchas más circunstancias, la red de amigos que tengas, el padre que has tenido, la madre. Entonces, todas esas circunstancias no pueden hacer que carguen, todo el pueblo cargue con tus circunstancias porque han sido muy positivas. Eso Pero está muy mal. no crees tú que si ahora de golpe dijeran, venga, va, pues que hay 60 millones de españoles, no, 50, ¿no? Más o menos, bueno, 50. Venga, pues vamos a darle 1 millón de euros a cada uno, ¡pum! Y ya está, todos somos iguales. Yo creo que a los 10 minutos el uno se lo habría gastado en el casino, el otro se Sí. lo habría gastado en el tal, el otro lo habría ahorrado. Hay quien diría, pues ahora yo quiero comprarme un tractor para poder arar mi tierra más rápido que los otros. No sé, digamos que todo lo que fuera coartar esta... Es que, bueno, la palabra ambición tiene connotaciones negativas también, ¿no? Pero es la que te aporta eso. Oye, es verdad que todos trabajamos, todos hemos tenido que pasarlo bien o mal, bien a veces, mal a veces. No hay igualdad, digamos, pues en base a la raza que hayas tenido, los padres, como tú bien decías, ¿no? La educación que has tenido, los amigos y tal, pero sí hay una voluntad de decir, a ver, a mí me cuesta bien poquito estar con el mando a distancia viendo Netflix mientras otro a lo mejor está estudiando, a lo mejor, ¿no? Entonces esas circunstancias hacen que no Claro. seamos iguales, pero por nosotros mismos, no por imposición. Ya, pero, pero estamos hablando de las grandes diferencias. Está bien que haya diferencias, pero lo que no puede ser es que una persona, porque quiere descansar más o porque es un poco más holgazán, tenga que estar en la calle aguantando todo tipo de miserias y el otro, porque simplemente es un poco más trabajador, pues tenga una vida de rey con todo tipo de que se pueda coger un jet privado y que pueda... O sea, vamos a hacer algo un poco más racional, hombre. El que quiera trabajar más, pues sí, que tenga un poco más, pues a lo mejor tendrá un carro más bonito, tendrá, en vez de un caballo, tendrá dos o tres, o los caballos los tendrá más bonitos, o ¿qué te diré yo?
comerá mejores viandas, pues, ¿no? Mariscos, se podrá comprar cosas más caras, pero de ahí a que arrase con los Las demás, grandes diferencias, está claro. las grandes diferencias son malas y que no no puedes vienen llamarles a dadas ellas. no vienen dadas ni por el talento ni por el esfuerzo de uno, sino que te vienen dadas de otras circunstancias. De hecho, estamos Y luego aparte, lo que hablamos de los sueldos aquí son iguales. Es decir, todo el mundo cobra lo mismo. ¿Pero por qué? Porque el que está como jefe ya tiene unas ventajas. Tiene unas ventajas en que sus trabajos son mucho menos sacrificados físicamente. Y en que tiene honores. El honor que tiene el estar en la dirección de un proceso laboral y el gusto que te da de poder dirigir tú la empresa aquí no hay en el Estado, vamos a decir, en el gremio, ¿no? Si tú estás dirigiendo la campaña de fruta o de material minero, ¿no? De metales, yo qué sé, de anillos, si estás dirigiendo tú ese proceso, pues hombre, eso da una satisfacción mucho mayor que si estás tú obedeciendo órdenes, ¿no? Bueno, pues encima no quieras cobrar más, coño. Es que tienes los trabajos más livianos por ser jefe, tienes los honores más altos por ser jefe, tienes el gusto de estar tú dirigiendo y encima quieres cobrar más. Pues tú eres un hijo de la gran puta, y así te lo digo en la cara. Un hijo de puta eres. Bueno, ¿Está? yo lo vería esto Ya lógico, está. digamos, en el sentido, Marco, de que esto fuera esa Hombre. meritocracia en la cual pues cada uno tiene lo que merece, ¿no? Pero no es el caso. Yo hoy por hoy, en España, en estos momentos, admiro mucho más a uno que monta un negocio, que tiene que darse el de autónomos de alta, con lo cual ya Bueno, la seguridad claro. social, tal, y luego tener unos empleados, te lo digo, a ver, te lo digo desde la perspectiva que yo he tenido, pues los calculé un día, 700 empleados he tenido en mi vida, 700. Para algunos era papá oso, porque yo era un buen jefe, ya te lo digo, papá oso me decía, pero siempre hay alguno que, bueno, que pensaba que que era tonto y que gracias a él la empresa funcionaba y tal. Historias te puedo contar para Pero dormir. para eso está el libre mercado, para eso tenemos el libre mercado. El Estado no se va a meter en el libre mercado. Si tú quieres emprender algo, tú quieres meterte en la selva del libre mercado, eres libre. El Estado no te va a cobrar impuestos, ni te va a poner licencias, regulaciones, ni te va a decir cómo hacer tu Vale, pero trabajo. ¿por qué te querrás meter? Por esa cierta ambición de tener Claro, 2 o 3 caballos, a lo mejor. claro, el que quiera tener un poco más que el resto, pues que se meta al libre mercado. ¿Vale? Pero siempre vendrá alguien que dirá, ah, mira como resulta que tiene privilegios y tiene tal, y como es jefe, no sé qué, pues tiene 3 caballos y yo no tengo ninguno. Eso no es justo. Bueno, pero ahí ya, no, sí que es justo, porque ese hombre ha optado a arriesgarse en el libre mercado. Y tú has ido al gremio Con y lo ahí en cual el no, gremio te lo ponemos todo fácil. En el con gremio lo tú vas cual, al gremio. con lo cual no es, yo te digo en este Hmm. estado actual, con lo cual para nada es un privilegiado. Otra cosa es los Gates, No, que no, depende pero si del es que él papá, cobra más, pero si es que él pone sus precios. A ver, el empresario pone sus precios, gana lo que él quiere. El sueldo lo pone él, es libre de poner los sueldos que quiera. Pero en el gremio los sueldos son todos iguales. Cuando tú estás agremiado, los sueldos de los jefes y de los empleados son iguales. En los gremios, que eso es lo que con lo dirige. cual ya está regulando ahí el precio de la gente, el Estado. Es que Pero eso es una base, eso es básico para el que quiera, eso no es obligado, ¿eh? Ojo, que estamos hablando de algo voluntario. El que quiera, digo, el que quiera agremiarse con el Estado va a recibir el mismo sueldo, sea jefe o sea empleado. Si tú no, quieres cobrar más, te vas al libre mercado. O sea, tienes todas las opciones, Miguel. Nadie está coaccionando, ni obligando, ni regulando nada. Regulando, pero no regulando lo del otro, regulando lo propio. La soberanía popular se tiene que regular así. ¿O qué pasa? ¿Que no nos podemos regular? ¿La asamblea no puede regularse a sí misma? O sea, si es una a mí asamblea popular. me da miedo, te soy franco, me da miedo porque no deja de ser regulación. Es decir, si alguien marca el precio que yo le tengo que pagar a la gente, me lo están regulando. Y yo a lo mejor no lo hago por Nadie hace voluntad eso. de... En esta Constitución está prohibido que el Estado se meta en el libre mercado. Vamos, Las tú decías empresas que todo son el mundo, totalmente libres. que los Hay gremios, dos todo el mercados, mundo, Miguel, hay dos mercados. Tú puedes el elegir. público y el... Ya está. Ya. Entonces tú eliges, chicos. Si tú te metes en el público, pues oye, las condiciones son estas. Hay igualdad laboral. En el público estamos cooperando. Hay cooperativa. Tú eres igual que yo. Lo que pasa es que tú estás dirigiendo y yo estoy obedeciendo. No quieras cobrar más, no quieras cobrar más, hijo puta. Luego, en el libre mercado, pues ahí no se mete el Estado. Y si tú aceptas un sueldo tal
en tales condiciones, es que el Estado no tiene por qué meterse en los contratos privados. Eso es un contrato particular, un contrato entre dos personas en donde el Estado no tiene nada que ver, a no ser que haya una ilegalidad. Pero incluso si está en el contrato, que yo te puedo pegar a ti y el otro firma, pues, oye, ¿por qué se tiene que meter el Estado, ¿no? Bueno, a nivel social, aparte de esto que hemos dicho, que es la parte económica, un poco la parte más, bueno, que está bien la diferencia de opiniones, ¿no? A nivel social, ¿cómo lo haces, Marco, para que haya los mínimos conflictos posibles entre la gente? O quizá ya con todo esto ya los habría, los mínimos. Yo creo que habría muchos menos conflictos, porque claro, si tú ya tienes una casa que te permite vivir ampliamente, una finca, ¿no? Están prohibidas las casas adosadas incluso, ¿eh? Las casas siempre tienen que tener un terreno alrededor que sirva de abastecimiento. Claro, una vez tienes eso, se te esfuman casi, yo te diría, el 90% de los problemas, ¿no? Porque luego ya solo se dedica a que tienes que mover un poco el culo, vaya. Una vez tienes esto, si mueves un poco el culo, y luego está el respeto a la familia, ¿no? Eso. Claro, el respeto a la familia, pues que las fincas sean grandes, es decir, el hecho de que vivamos en apartamentos pequeños hace que haya muchas discusiones familiares, no hay espacio privado, eso es un problema gravísimo, ¿entiendes? Entonces, claro, cuando estás viviendo en una finca con 2 plantas, 6 habitaciones, 3 baños, pues te da igual, la verdad. Estamos yendo un poco a lo que se decía en un principio, ¿no? Es decir, la era agrícola donde las familias vivían 30 y 40 personas de la misma familia, sí. Pero claro, cuando llegaron a Barcelona o Madrid, a la gran urbe, ahí ya tuvieron que estar en un apartamento, sí. Tal, fuera familia, fuera intimidad, como tú bien decías. Exactamente. Con lo cual estamos como en tantas cosas, un poco desaprendiendo, ¿no? Parece. Sí, sí, el sistema filosófico se llama retornismo. El retornismo. Una cosa es la policracia. Yo le llamo, hay un manifiesto que hice que va a ser el prólogo de la Constitución que se titula Retornismo y policracia. ¿Entiendes? El retornismo es la idea de que el pasado no tiene por qué ser todo malo, porque hay una idea aquí del progresismo, precisamente, te mete la idea de que todo el futuro es bueno y que el pasado es malo. Entonces, lo que hay que hacer, el retornismo lo que hace es pues, volver a las cosas buenas de la vida, volver al sentido común. Eso se llama retornismo. Y luego, policracia, es decir, la solución, la síntesis de todo lo pasado, todo lo mejor del pasado, lo juntas y tenemos el sistema policrático. Bueno, esa constitución está, digamos, más o menos ya terminada. Tú esto quieres, evidentemente, como cualquier autor, pues lo que quieres es que se difunda y que se pueda ver, ¿no? Bien, ¿tienes pasos ya pensados? Esto se va a quedar en el libro ese que van a decir, ¡ay, qué bonito este libro! O tienes visos de hacer algún tipo de acción, que no te va a ser fácil, es normal. Todos queremos cambiar el mundo un poco, pero no es tan fácil esto de cambiar el mundo, ¿no? Está claro. Y llegar un poco más allá. O vas a ser tú la persona política que nos va a ayudar a llevar a este nuevo régimen, digamos, político. Una nueva era, yo creo que es una nueva era. Yo le llamo la nueva era gentil o era de los pueblos libres. Y hay que hacer algo. Es decir, no sé si seré yo o será alguien que leerá el libro y se inspirará, o serán varios, pero yo voy a participar en lo que pueda y obviamente va a ser cuando sea su tiempo, no antes de la publicación, sino cuando esté publicado y yo pueda ir con mi libro físico a varios pueblos, iré a pueblos abandonados, hablar con la gente y reunir solo 1.500 personas, que es lo necesario para hacer un pueblo de estas características, y empezar a construir las infraestructuras hidronómicas. Es decir, directamente coger el pico, la pala, identificar los manantiales acuíferos cercanos y empezar ya a hacer canalizaciones y construir las fincas y hacer un plano de dónde va cada finca, dónde van las calles y por dónde pasa el agua. Y eso se puede construir con 1.500 valientes. El problema es juntarlos a todos en un mismo sitio, ¿no? Quizás. Sí, pero no son 100. O sea, yo veo canales de YouTube que tienen 50.000, 100.000, 500.000. Sí. Yo estoy hablando de 1.000.
sí, sí, Solo sí. 1000 valientes, 1000 personas que sí que es verdad deberían tener unas condiciones especiales, no cualquiera, sino que aparte de querer, tienen que tener unos conocimientos de supervivencia en el bosque, porque Yo los recuerdo bosques... cuando, ¿te acuerdas cuando el 2012, bueno, que se acababa el mundo y todo esto, ¿no? Y trajimos a Miguel Ferrero, que era un experto en supervivencia, y él hablaba de que realmente la parte ideal para poder sobrevivir dentro de un cisma mundial y que tengas que irte ahí a Piedra Picucha y perdido Él hablaba de 100 personas, no más, tampoco. Bueno, Nos 100 decía personas es una tribu, eso es una tribu, no un pueblo. Ajá, Que, vale. ojo, que las tribus son indispensables. La tribu en esta constitución, una de las estructuras sociales, vamos a decir, o comunitarias, a mí me gusta decir comunitaria más que social, es la tribu. La tribu es indispensable porque es la familia extensa, vamos a decir. No, y él hablaba de que había así, te permitía tener de todos los gremios, un Sí, médico, eso un es. tal, un tal, un tal. Lo mínimo era eso. Es lo mínimo, Bueno, sí. ajá, Pero eso, tiene que ser gente que sepa sobrevivir lo mínimo en el campo, porque para construir un pueblo tienes que estar al lado del pueblo unos meses o años. Unos primeros años para la construcción va a ser gente que sepa construir, que sepa un poco hacer productos elaborados, ¿me entiendes? Para tener ahí recursos. Y bueno, el agua la tendremos, los alimentos se encuentran, ya te digo, y se puede, ya te digo, gente que sepa sobrevivir mínimamente en el bosque y se construye el nuevo pueblo en cuestión de pocos años, unos meses, pocos años. ujú, Yo ujú, creo que en cuestión de, no sé, habría que calcularlo, pero pongamos 2 años, ujú. se podría construir un nuevo pueblo y empezar a vivir allí. Y si funciona, ya lo tenemos. Es como un laboratorio. En el momento que eso funcione, Sí, puedes decir al mundo, ya, sí. ya lo tenemos. Ujú, sería un ejemplo a seguir. Habría que ver con el transcurso, es como todo, habría que probar en el transcurso del tiempo si esto es así. Ya te digo, en la comunidad que estamos creando nosotros, lo primero que dije, en nuestra comunidad la norma es que no haya normas. Ya ha pasado un mes y ya he tenido que poner normas un poco así porque si no, esto es otra cosa, ¿no? Y es una pena y muy a pesar mío, ¿eh? Muy a pesar mío, Sí porque se necesitan normas, sí se necesitan normas y por eso esta constitución. bueno, ¿ya has buscado terrenos entonces o qué? ¿Para dónde vas? ¿Para la imprenta para imprimir el libro o para buscar terreno? Que tú sabes que yo soy muy rápido con esto. Eh, Primero la imprenta, la quiero escoger imprenta. una buena imprenta que lo haga bien y luego el terreno quiero que sea cerca, yo por aquí, por Alicante, buscaré algo. Sé que la gente por aquí está súper movida, muy movida en Hay, este sentido. hay. Sí, hay comunidades Además, muy Alicante siempre bonitas. ha sido una experiencia, ¿no? En otros temas, ¿no? En tema turismo, por ejemplo, ¿no? Tengo un amigo que fue el que desarrolló prácticamente el turismo de Alicante y, bueno, me decía, bueno, anécdotas tremendas, ¿no? Y luego tiene... Alicante es una tierra increíble. Sí, 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 que No solo por la tierra, la gente, es alucinante. Yo no sé, pero yo creo que he encontrado el paraíso y estaba al lado. Estaba al lado, estaba en estaba Barcelona. al lado. Bueno, pues oye, si te parece, bueno, no sé si hay alguna cosita más. Claro, entonces tu libro no lo podemos. Bueno, tú tienes una web y tú estás ahí Sí, metiendo mucha caña. activismo, caña. ¿Cómo es la web tuya? La web se llama Crea tu mejor tú. Crea tu mejor tú. Sí, A ver, creatumejortú.com. crea tu mejor tú.com. Y el que quiera ver ahí, pues, artículos muy poderosos, muy potentes, con chicha ideológica, con sustancia, Ujú. ahí lo encontrará. Yo no voy a medias, yo no me callo ni una palabra y lo que va a encontrar ahí es pensamiento radical del más humano, vamos a decir. Es el pensamiento humano sin cortapisas. Y del libro no podemos hablar todavía, ¿no? No tienes un PDF para descargar, no Sí, tienes... sí, sí. En script, si ponéis Constitución de los Pueblos Libres de Iberia, Ajá. los pueblos libres de Iberia. En Google hablamos, ¿no? O Sí, haz una cosa, bueno, ahora me pasas tú, cuando termino me pasas el link y lo pondré en la descripción claro, del bien. título. Y lo pueden descargar, es dominio público. Esta constitución no tiene derechos de autor. Quiero que Ah, sea, que bueno, cualquiera la pueda editar y cualquiera la pueda publicar. Solo pido que se mencione algo el autor o que te hagan una mención, una sí, mención, aunque sea pequeña al final, una nota que no se sí, vea. sí. Pero eso es lo único que pido, pero por lo demás no voy a pedir dinero y pueden publicarla quien quiera. Qué bueno. Ahí andamos en la misma línea. Este vídeo exactamente igual, ¿eh? Todos los vídeos que hacemos Muy bien, decimos que es patrimonio de la humanidad. claro que sí, A fin de cuentas, el autor lo que quiere es que se difunda su claro. obra, ni más ni menos. Exactamente, muy bien, Miguel. Excelentes palabras.
Muy bien. ¿Tienes alguna cosita más que quisieras comentar, que se nos haya quedado en el tintero? Qué pena. No, nada más, solo felicitarte a ti, Miguel, porque yo siempre te he admirado, lo sabes, y cuando yo fui a conocerte a Ciencia y Espíritu, fui con una gran admiración, un gran respeto, ahora te considero más amigo, pero que sepas que a mí me costó bastante empezar a hablarte directamente y tal, porque te admiro mucho, y es real, te admiro muchísimo. Yo cuando vi tus programas digo, aquí este hombre tiene la cabeza bien amoblada, este no es ningún Mindundi. Ya lo vi. O sea que te vaticino de que, bueno, que el que la sigue la consigue. Además, si tienes la Muchas gracias. perseverancia que hace falta para este tipo de cosas, y me parece que la tienes, ahí estaremos. Y bueno, haremos un programita prontito cuando lo tengas impreso. Antes de imprimirlo, habla conmigo, ¿vale? No, no por Ah, nada, ¿eh? Porque hay cosas, hay trucos y hay cosas para hacer que son vale. mucho más fáciles, ¿sabes? Mm. Porque imprimir a la vieja usanza de llegar a una editorial que apueste por ti, qué tal, hacer 2000 ejemplares. Cuidado, cuidado, que ahora la Ujú. cosa ha cambiado y muy rápido con esto, ¿eh? Genial, pues entonces hablamos en pocos meses, poquitos meses, muy poquitos. Muy bien, Marco. Oye, pues muchísimas gracias por tu atención, por atenderme y bueno, creo que lo que has aportado es suficientemente interesante y Espero. hay que verlo, hay que verlo como yo me encantaría poder seguirlo, ver cómo se está haciendo, incluso ser partícipe. Sé que la intención es buena. Mm. Habrá líos, ya te digo yo, o sea, pero bueno, solo faltaría que ahora arregláramos. Claro. Solo faltaría que arregláramos el mundo de un plumazo cualquiera, tú o yo, ¿no? O sea, esto, No, ¿te imaginas? ¿Te joder, imaginas que sería, sale así? tendríamos una parcelita ahí en el cielo, ¿no? Tendríamos una parcelita ahí guardada, porque otra cosa no te llevas para arriba, ¿eh? No hay bolsillo. Es O que si sea, no, la alternativa, Miguel, o hacemos algo, yo de verdad lo digo a la gente, o hacemos algo, o esto tiene muy mala pinta. sí, sí. Entonces, algo hay que hacer. Yo estoy aportando lo que yo sé respecto a mi experiencia vital. Pues cada uno que lo haga a su manera, pero por favor que la gente se mueva. Pues Marco Pagano, muchísimas gracias Dios y mío. no será la última vez. Vamos a hacerle seguimiento a tu proyecto y todo el apoyo que podamos, pues también lo tendrás. Muy Gracias, bien, Miguel. gracias. Hasta pronto. Chao.